Sí, muy buenas noches tengan todos los hermanos y Dios también nos permite nuevamente tener este culto de oración. Sí, para comenzar vamos a alabar a Dios y vamos a cantar el himno número 20, Cuán grande es Él. Sí, buscamos el himno número 20, Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, hermanos, cuán grande es el amor que Dios nos da. Y ahora también vamos a cantar el himno número 313, Los que esperan en Jehová. Buscamos el himno número 313, Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, a las águilas alzarán
esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. A las águilas alzará con el poder del Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzará con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Sí, hermanos, ahora también vamos a cantar el himno número 504, Cuando allá se pase lista. Vamos a cantar, sí, el himno número 504, Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista allí de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oremos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, y hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando a todo aquí fenezca y nos de sellar, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Sí, hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos y sean todos bienvenidos a este culto de miércoles, culto de oración. Espero que podamos todos prestar atención y de esta manera también poder abrir el corazón para poder escuchar la palabra y recibir la promesa para nuestra vida. Sí, hermanos, esta noche vamos a comenzar orando al Señor. Todos pueden inclinar sus rostros, voy a orar. Señor, esta noche le agradezco, Padre, usted una vez más nos permite su gracia y de poder escuchar su palabra
y poder recibir, Señor, para nuestra vida, Padre. Agradecemos mucho, Señor, y este tiempo, Señor, usted trabajando y mediante los eventos, mediante las reuniones, usted está dando su gracia, Señor, para nuestra vida, así también poder desarrollar, Señor. Muchas gracias, Padre, así, y le agradecemos, Señor, porque aunque es un tiempo y en el que hay muchas restricciones, pero aún así usted está abriendo las puertas, Señor, en distintos lugares, Señor. Y hace poco tuvimos un encuentro, Señor, con el Ministerio de Justicia y estamos muy agradecidos, Señor. De verdad, poco a poco estamos teniendo el alcance y estamos teniendo, Señor, y el contacto, Señor, con las autoridades y con distintas personas, Señor. De esta manera también, Señor, queremos avanzar y así queremos también enseñar y también y expandir, Señor, este evangelio que usted un día nos permitió recibir a nosotros, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor. También de esta manera usted permite y podamos ingresar en las cárceles y de esta manera poder compartir el evangelio y no solo con los presos de libertad, sino también con los funcionarios públicos, Señor, y con los policías que están a cargo en estos lugares, Padre. Muchas gracias, Padre, así de verdad, y cuán grande es y su trabajo, Señor, y por nosotros mismos nada de esto estaría siendo posible, por nuestra fuerza, nuestra capacidad, Señor, solo tiene un límite, Señor, pero usted, Señor, su trabajo no tiene límites, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque hoy en día podemos ser partícipes y podemos, y también de alguna manera, Señor, estar en medio de estas actividades y de este trabajo que usted está realizando, Señor. Muchas gracias, Señor, así le encomendamos también, Señor, usted así y en las actividades que se vienen a futuro, usted pueda trabajar grandemente, Señor, tanto en los jóvenes, estudiantes, niños y adultos mayores, Padre. Y muchas gracias, Padre, así también permitiendo los siervos acá en Bolivia y en distintos lugares del país, Señor, estamos anunciando y estamos también pensando, Señor, abrir nuevas iglesias, tener nuevas sedes, Señor. Muchas gracias, Padre, así también creemos, Señor, en usted y de esta manera también vamos a expandir el evangelio, Padre. Gracias, Señor, así oramos y encomendamos esta noche en sus manos, orando así en nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, y esta noche también continuando vamos a pasar al tiempo de los testimonios. Para esto vamos a invitar primeramente a una hermana que vive acá en la iglesia y está también colaborando acá en un área dentro de la iglesia y por la gracia de Dios también, y Dios también le permite de esta manera poder trabajar en su vida y poder aprender más que todo, ¿no?, el mundo del corazón, Señor. Sí, así de esta manera también quiero invitar a la hermana Lidia. Ella también está viviendo en la iglesia y este tiempo también vamos a escuchar cómo Dios está trabajando en su vida. Sí, adelante, hermana. Buenas noches, hermanos y hermanas. Claro, me da miedo testificar, ¿no? Porque realmente me pone ese pensamiento, ¿no? Que es difícil testificar, ¿no?, de nuestra vida, ¿no?, que también Dios nos hace, ¿no?, trabaja en nuestra vida, ¿no? Y bueno, esta ha sido la oportunidad también, ¿no?, que realmente me da Dios, ¿no? Mi testimonio les voy a decir de cómo he venido también, ¿no?, pero voy a ser un breve nomás también, ¿no?, porque rápido también pasa la hora, ¿no? Yo he venido porque yo no pensaba venir aquí a la iglesia, ¿no? Me pasó una situación y yo no sabía, ¿no?, dónde ir, ¿no?, aún donde mi mamá tampoco, no me sentía bien, ¿no? Pero así no sabía qué hacer, ¿no?, por una situación que me pasó, ¿no? Pero le doy gracias a Dios. Esa situación había sido bueno, ¿no?, pasar, ¿no?
Y yo vení de miedo aquí porque a la iglesia, decir al pastor, pasar mis problemas, así, ¿no? Pero viendo ahora estos días, estando viviendo aquí, y he sabido darme cuenta, ¿no? Había sido tan grande, ¿no? Y tan grande, bueno, había sido, ¿no? Que esa situación, porque a mí siempre yo tenía miedo. ¿Por qué tantos problemas me pasan a mí? ¿Por qué no soy feliz así, no? Pero escuchando ya a los siervos y aplicando la palabra de Dios, ¿no? Ahí ya me ha abierto mi corazón más, ¿no? Yo dije, bueno, yo le conté así al pastor, entonces el pastor me dice, a la pastora, ¿no? Con la pastora yo tomé así una charla, ¿no? Y me dice, ¿estás pasando esto? Sí. Y bueno, me miraba así, ¿no? La pastora, y ¿por qué no sirve aquí para el evangelio? ¿Me entiendes, no? Yo, pastora, le decía, yo sirvo para el evangelio, eso es bueno, me decía, ¿no? Pero pastora, yo tengo mis deudas, le he dicho, no, véndalo todas esas cosas, me dice, ¿no? Y págalo las deudas, ¿sí? Fácil, ¿no? Lo habla, pero yo, por mí, mis cosas, vender, así, ¿no? Yo me sentía, ¿no? Y yo tenía miedo, ¿cómo voy a vender? Así pagando mi deuda, puede ser, ¿no? Así, ¿no? Y bueno, si Dios ha permitido así esta situación, ¿no? Entonces había sido bueno, ¿no? Para servir el evangelio. Ahora voy experimentando, ¿no? Recién bien, ¿no? Aún yo no estaba, yo decir, yo creo a Dios, ya soy salva, yo oro a Dios, así, no. Realmente, ahí ya me he hecho entender, esto Dios me está llamando con esta situación, recién he aceptado, ¿no? Entonces, y yo doy gracias, ¿no? También, ¿no? A Dios que realmente me ha hecho venir por esa situación, pero esto había sido bueno, ¿no? Entonces, ahora yo estoy viviendo aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, estoy así de cocina, ¿no? Que realmente tal vez los siervos oraron, ¿no? Y cuando yo venía siempre ya, ¿no? Me decían, hermana, ¿cuándo te vas a venir? Así las hermanas, ¿no? Yo, sí, Dios, oren, decía, yo no puedo venir por mi manera, solo Dios puede como mandarme en qué situación, cómo, pero Dios puede su oportunidad o su voluntad, le decía, ¿no? Oren nomás, les he decir, ¿no? Cada vez cuando venía siempre han querido que yo me quede aquí, pero yo no quería por mi manera o querer, ¿no? Porque es querer y otro es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces Dios ha preparado en esta situación, entonces, y le agradezco aquí, ya estoy aquí sirviendo aquí en la iglesia. Entonces, bueno, para el evangelio, ¿no? Sea esto, ¿no? Y así yo he venido aquí, ¿no? Y me da ese corazón de servir, porque por mí a veces digo, ¿qué estoy haciendo? O me quiero ir, así, ¿no? Pero escuchando la palabra cada mañana, ¿no? Ahí también me siento bien, ¿no? Digo, no, Dios es lo que está hablando, Dios me está hablando. Entonces, porque ya he experimentado ahora aquí adentro, ¿no? Porque la anterior semanas era su graduación de mi hijo, su esposa, ¿no? Vinieron acá a pedir permiso, ¿no? Otro testimonio también, ¿no? Y entonces yo voy a ir, decía, ¿no? El sábado voy a ir, entonces. Y antes de eso que ha pasado, ha venido a pedir permiso, entonces el día miércoles no sé si era en la mediodía o en la noche, no me acuerdo eso muy bien, ¿no? Me llamó la pastora, ¿no? Mi Sonia me dice, te llama la pastora, me dice, ¿no? Y yo le digo, ay, ¿para qué será? No, decía, yo tenía miedo, ¿no? Y me dice, hermana, vamos a viajar, me dice, a Sucre vamos a viajar, así, ¿no? Y yo le dije, no, pastora, pero si mi hijo te vino a pedir permiso, pastora, pero tengo que ir a su graduación, así, ¿no? Si es para el día llegar más antes, puede ser, pero si no sé, pastora, pero yo quiero ir ahí, así, ¿no? En mi corazón decían, si te vas a venir en vuelo, me dicen, ¿no? Entonces yo el sábado, ¿no? Y ahora así, ¿no? Entonces ya voy a ver, me dice la pastora, ¿no? Vio y me dice, no, entonces es poco, es corto, me dice, en otro momento, así me dice, ya bueno, pastor, así, ¿no? Entonces yo fui el día sábado, ¿no? Me fui, entonces en la mañana fui a su casa de mi hijo y entré, entonces les vi medio mareados, así, ¿no? Están tomando ustedes, le he dicho, tienen que hacer la fiesta, así, dicen, ustedes ya tienen que caminar, les he dicho, así, ¿cómo van a tomar? Así,
y mis plantas se cayeron, 3 plantas que les he dejado, mis 3 plantas así boté en el suelo. Ay, más me he enojado. Ay, ¿por qué me lo han enojado mis plantas? ¿Por qué así, no? He empezado a barrer y le veo a su esposa mareada, así. ¿Cómo van a tomar? ¿Sabes que tienes que ir? Así le he dicho, ¿no? Me he enojado así. Y cuando pasó eso, ¿no? Y cuando ya eso, y se enojó, él levantó de así, ¿no? De bronca. Ah, mami, ahorita estás así, mejor que te vayas, mejor que a tu reunión, a tu iglesia, mejor que te vayas porque estás así, me dice. Y yo no te voy a pedir nada, ni me das nada, así, ¿no? Ay, yo tenía que darle, ¿no? Dinero para su apoyo, para su graduación, ¿no? Entonces de eso yo dije, ay, no importa, sí, aunque quería llorar, ¿no? Mi corazón en ese momento se me ha partido, me ha dicho así, así, ¿no? Entonces de un peso también pensé, ay, mejor no le voy a dar dinero, dinero todavía me están pidiendo, así, ¿no? Ahí ya he empezado saliendo en afuera, en el patio, y en la puerta calle cerré, ahí he meditado. Oh, Dios, debería hacerle caso, debería ir con la paz. Ahí ya me estaba condenando también, ¿no? Debería ir. Ay, este Dios entonces ha preparado para que yo vaya, debería escuchar a Dios. ¿Por qué no he ido a Sucre? Ahora mira lo que me está pasando. ¿Por qué este es mi pensamiento? ¿Por qué así? ¿No? Y me estaba condenando, ¿no? Y después de eso ya me he ido donde mi mamá, así, ¿no? Ahí también le he dicho a mi mamá, esto ha pasado, le he dicho. Y me dice, ay, no sé, me dice así, ¿no? Y ahí he empezado a meditar, ¿no? Porque nuestros pensamientos, rápido es, pero de Dios había sido otro, ¿no? Ese momento he sabido ya aplicar, ¿no? He dicho, no, con mi vida. Entonces, aquí hay un versículo, ¿no? Que voy a leer, ¿no? Isaías 55, 8, ¿no? Así dice la palabra, ¿no? Que ya me había estado, ya, ¿cómo decirte? Ya me estaba atajando, ¿no? Como soy su hija, entonces ya me había estado atajando que el momento que a la pastora me llamó para que yo no vaya ahí, ¿no? Ya me estaba atajando Dios para que yo no vaya. Ya sabía Dios todo que me va a pasar, pero yo no sabía, seguía con mi pensamiento y con mis deseos, ¿no? Y entonces esta palabra, ¿no? Me medité en ese momento, ¿no? Y está en Isaías 55, 8, ¿no? ¿Por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos, ni mis caminos, dijo Jehová, así, ¿no? Ahí he dicho, ay, de verdad, ahora sí, de verdad siempre Dios me había estado atajando, sabía Dios que me va a pasar, sabía que me va así pasar estos problemas, y más allá en la noche ya habían peleado, hartas cosas había pasado, ¿no? Entonces, más bien, mira, yo he hecho, ay, gracias Dios mío, ahí he empezado a agradecer a Dios, gracias Dios mío, le he hecho, porque tú ya me estabas atajando, yo mi pensamiento, tengo mis pensamientos, ¿por qué siempre acepto esto de Satanás? ¿Por qué, Señor? Así, ayúdame, Señor, a seguir tu camino, porque yo no puedo, yo quiero hacer todo a mi manera, mi pensamiento, así, ¿no? En ese momento ahí he meditado, ¿no? Y eso es mi testimonio que les puedo dar, porque nuestros pensamientos siempre es más rápido, hacen nuestros deseos, mejor es como obedecer lo que dice Dios, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Ese momento me ha atajado, sino que iba a estar hecho ahorita, tal vez iba a estar hecho, no sé, tal vez yo no iba a estar en este lugar, ¿no? Pero gracias a Dios me ha permitido estar así en este lugar también, ¿no? Entonces, y esta mañana me dice, hermano Rodrigo, llama para que yo dé testimonio, ¿no? Aún eso no quería, yo no quería, ¿cómo voy a testificar? Tengo miedo, ¿cómo voy a salir así, no? Y bueno, ya ahí he mirado hacia arriba, esto debe ser Dios que yo dé testimonio así, ¿no? Lo que ha pasado conmigo, entonces ya tenía miedo ya, porque volver a desobedecer así, no, ya tengo miedo, esto debe ser de Dios, mejor no, ya, aunque hable mal, lo que sea, Dios me va a dar palabras, porque yo no puedo hablar, no puedo testificar, decía, ¿no? Eso es todo, hermanos y hermanas, gracias. Sí, hermanos, y de verdad, y una gracia estar dentro de la iglesia y una bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, y de igual manera, ¿no? Yo un día también, así sin tener pensado, sin planear,
y pude venir acá a la iglesia y de verdad estoy muy agradecido con Dios porque me ha permitido poder pasar buenos momentos y poder aprender más que todo y recibiendo la guía del siervo y de esta manera así poder avanzar y más poder ver, ¿no?, cómo Dios trabaja en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de los voluntarios, ¿no? Sí, estoy muy agradecido con el Señor y de esta manera también vamos a invitar a diácono Alberto Mamani, que nos va a compartir también y un poco de su testimonio, como Dios también ha estado utilizando su vida, trabajando, y de verdad él ha podido participar de muchos eventos en la parte de régimen penitenciario. Yo creo que Dios también así ha permitido y él también creo que puede contarnos y también tiene mucho testimonio de parte de esto. Sí, diácono Alberto, adelante. Buenas noches. Por medio de la gracia de Dios, estoy aquí. Hace unos 10 años atrás lo puse en mi celular. Soy lo que soy por la gracia de Dios, así. No sé qué decir ahora. Hace 2 años fui encargado de 9 comunidades y siempre salí adelante y tenía que hablar. Pero hace 2 meses atrás salí adelante y no sabía qué decir. Solo me quedé parado y dije, yo soy el más bonito de ustedes, es el más lindo de todos, le dije, ¿no? Y así empecé a hablar, ¿no? En esta hora, no sé, Dios me permitió, para mí que ha pasado volando los días y los años y los meses, ¿no? Me veía que al ver la primera vez, escuchando la predicación del pastor Andrés, viajé a Potosí, porque quería saber cómo pastor predica y qué dice a los que están dentro de la cárcel, porque hay una predicación, o sea, como del corazón al mundo, MI, eso, ¿no? Entonces predica él, o sea, comparte, ¿no? Esa. Entonces al escuchar yo también escuchando, yo dije, quiero ser igual que pastor, porque todo escucha a él y todos aplauden, ¿no? Después da conferencia la pastora también, escuchan, todo tan feliz, ¿no? Entonces yo también, así codicia tenía, ¿no? Y así soy yo. Y así poco viajé también a Cobija. Cuando llegamos a Cobija, había llegado y estando en Cobija, hemos llegado y estaban los pastores de Cobija. Entonces estaban esperando, ¿no?, al pastor. También estaba el evangelista Justo. Entonces yo le pregunté al evangelista Justo, ¿cómo es que consiguió a los pastores para que lleguen así? Y los pastores habían escuchado, ¿no?, la predicación del pastor Oxopac, y así, no puedo rápido hablar, ¿no?, pero escuchando a él, como recibieron, ¿no?, con un corazón abierto, también escucharon la palabra, y también la alcaldesa de Cobija también estaba feliz, ¿no?, cuando recibió también. Estaba también la directora del régimen penitenciario de Cobija, ¿no? Ella también estaba muy agradecida y también vino, ya nos ha llevado también a Brasil para comer, ¿no? Estaba rico la comida, también la feijoada. Hace años comía, ¿no?, pero por primera vez, después de años se ha comido, con toda mi gana estaba comiendo. Y por eso el pastor Andrés me dijo, yo no entiendo, diácono, ¿qué es lo que está haciendo usted? Me dijo, no, entonces me asusté yo, ¿qué habrá hecho yo algo? No sé qué pasó, pero finalmente, ¿no? Finalmente pude comprender de que Dios quería que trabaje, ¿no? Así poco a poco, llegando a Sucre también, es decir, a Tarija también fuimos, ¿no? Igual, los señores igual estaban esperando, ¿no? Pero no había tiempo, ¿no? Porque siempre estábamos ocupados para compartir la palabra, para que escuchen también. Entonces, los señores también, todo está contento, ¿no?, para
escuchar, y por eso, por ejemplo, en Cobija, primera noche ha dado conferencia, estaban cantando y después así, ha presentado. Pero segunda noche no, segunda noche ya querían escuchar nada más. Ellos ya no querían cantar, solamente ya directamente. Ellos, digamos que era a las 8:30 tenían que empezar, ellos han empezado a las 8, antes de la hora, directo a la conferencia, ¿no? Pero me veía que mucha gente como querían escuchar la predicación, querían recibir ese corazón, ¿no? Así fui pasando en este viaje, ¿no? Tal vez no puedo contar todo, pero por causa de... llegué un poco así. Entonces, después de este último fui a Sucre. Y estaba yendo a Sucre también. Yo voy cada martes, viajo a Patacamaya para dar como maestro de teología. Yo voy y siempre estoy compartiendo, ¿no? Pero ese día, cuando estaba viajando, y llamé al pastor, pastor, estoy viajando a Patacamaya, le digo. Entonces el pastor me dice, sí, está bien. Pero mañana, es decir, cuando viajemos a Sucre, hay un lugar, o sea, el mismo horario, debo dar yo conferencia de MI. Pero el mismo horario, también hay otra persona quienes van a escuchar. Y el mismo horario también hay que dar conferencia. Así que tú te encargas, me dijo, ¿no? Tú vas a preparar. Entonces yo me he puesto nervioso y me he asustado, ¿no? Cuando he llegado a Patacamaya estaba pensando en eso nomás, ¿de qué voy a dar conferencia? ¿De qué? Pero rápidamente yo he terminado en Patacamaya, entonces ya me he salido, ¿no? Entonces así estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y después me dijo pastor de que debería recibir la guía por medio de la iglesia. Por eso la hermana me ayudó, ¿no? A preparar todo y he dado conferencia. Cuando estaba, porque al último, porque no había tiempo, el pastor me dijo, tienes que hablar fuerte, me dijo. Ah, está bien, entonces voy a hablar fuerte, porque ya era hora. Llegué, entonces la hermana me ha mostrado todo el PPT que había preparado. Entonces cuando he visto yo creo que esto voy a acabar en 2 horas, dije. Ya 3 puntos voy a tocar, después ya creo que otro no puedo. Pero cuando el pastor me dijo así que habla rápido y fuerte, entonces ya me presenté, estaba un poco nervioso, yo quería que pase la hora rápido. Pero justo estaba el hermano Cristian, quien está en Sucre. Entonces ahí empecé sobre, ya otro día voy a dar conferencia aquí, pero hoy día no. Pero así estaba, ¿no? Y al mismo, ¿no? Como poco a poco empecé, ya conforme que iba pasando el tiempo ya estaba dando, ya casi ya he terminado, ¿no? Estaba gritando también yo, parece. Y parece que como estaba gritando, y los guardias, no, la policía también vino. ¿Qué ha pasado allá adentro? Dice. Entonces vinieron, entonces así terminó mi conferencia. Estaba muy agradecido ante Dios, también en mi corazón surgió mucho deseo de, ¿cómo se dice? Contraataque, ¿no? ¿Por qué he dado de contraataque? Entonces quería atacar a todo, ¿no? Ahora estoy preparado, así yo pienso, para atacar a todo y para golpear más fuerte, ¿no? Solo estoy imaginando ahora cómo voy a dar conferencia, cuántas personas voy a presentar. Hoy día también me encontré con mi amigo, yo le dije, ¿usted puede presentar, digamos, a tanta persona puede preparar? Sí, dice que se puede preparar. Entonces yo le dije, yo voy a dar conferencia. ¿Y cómo vas a dar conferencia? Me dijo. Yo fui así a Sucre, así pasó. Por último, ¿sabes qué? ¿Qué le dije? Me han dado un reconocimiento, porque yo soy el mejor, pues, le dije. Así estoy pensando, ¿no? También en mi celular el año pasado, o anteaño pasado, puse, yo soy el mejor del mundo, puse. Entonces así está. Entonces un amigo se ha enojado. ¿Cómo tú vas a ser mejor que yo? Dice, porque él es superior que yo, ¿no? Pero yo le dije, yo soy el mejor de todo. Pero cuando estaba dando conferencia, me daba cuenta que Dios trabajaba. Como da una partecita a Antonio, ¿no? Antonio es el ex que sea de los sobrevivientes, ¿no? Él es uno de los conferencistas más superior que todo, ¿no? Ahora que está viviendo. Entonces yo también estoy pensando así. Estoy pensando ya prepararme para todo esto, ¿no? Yo también veo que tengo 2 chicas aquí, o sea,
Tengo 2 hijas y 2 varones. Yo pienso que estoy agradecido ante Dios también. Ellos también algún día, sino creo que tienen que ser los mejores conferencistas del mundo, así pienso, ¿no? También los señores, así muchas personas, ¿no? Escuché también la prédica del pastor Andrés cuando estaba en Sucre. El pastor ha leído el libro de Noé. Noé halló la gracia ante los ojos de Dios, dice. Entonces, eso todo nos ha explicado, ¿no? Cómo Dios ha trabajado en su corazón, y corazón de Pastor Park, y cómo Dios ha conquistado a muchas personas hoy en día. Entonces, al ver, se me hace más sencillo, ¿no? Parece que el Evangelio tan sencillo y todo, MI también más sencillo parece. Así estoy pensando, hoy día estaba andando aquí y allá, entonces así estoy imaginando nada más. Yo deseo también, como todos son jóvenes, ¿no? Superior, porque tenemos el Evangelio superior que todos somos, así pienso yo. Yo espero que ustedes también, en su corazón formen, ¿no? Yo soy el mejor del mundo, así, no sé, pero así yo creo que se puede formar ya muy bien. Yo creo que ustedes son jóvenes. A mí me falta poco, ¿no? Después de unos años tengo que morir, ¿no? Pero quiero aprovechar, antes de morir ya quiero aprovechar todo lo que se pueda. No sé si mi Dios me permite, ¿no? Así dije en mi pueblo, ¿no? Yo le dije, ya usted también tiene tanto tiempo, entonces tiene que aprovechar todo. Entonces estoy imaginando cómo debo predicar el Evangelio y cómo les voy a captar así. Así estoy en mi corazón, ¿no? Deseo que cada uno de ustedes también puedan ver, puedan probar, experimentar cómo Dios está trabajando en nuestro corazón, ¿no? También predica de Pastor Oxopar sobre la vida de Felipe y también Andrés, los 2 personas. También reflejaba mi corazón, ¿no? Por eso, reflejando mi corazón, también debería cambiar con el corazón de Jesucristo y fácilmente compartir la palabra. Hoy también compartí con un señor, por eso yo fácilmente podía explicar. El señor también escuchando dijo, se ha quedado quieto. Entonces, muy bien, dice, otro día vamos a compartir, le digo. Así estoy viviendo, estoy pasando en este tiempo. Y por falta de tiempo no puedo compartir todo, pero poco a poco vamos a compartir. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Sí. Sí, muchas gracias, diácono. Y de verdad, diácono ha podido experimentar este tiempo y el trabajo de Dios en su vida y en su familia. Y estamos muy agradecidos, de verdad, igual todos y los miembros de la iglesia, así también de esta manera podamos un día poder testificar el trabajo de Dios para nuestras vidas. Sí, hermanos, continuando esta noche, antes de pasar al tiempo más importante de este culto, vamos a pasar a los especiales y para esto vamos a tener 2 presentaciones de parte del Colegio Cesori. La primera es Give Thanks y la segunda, Tu nombre levantaré. Sí, hermanos, vamos a recibir al Colegio Cesori con fuertes aplausos.
Hola. Sí, sí, hermanos. Y agradecemos al Colegio Cesari y las hermosas alabanzas que siempre nos están interpretando. Y de verdad es muy bueno para preparar el corazón. Sí, hermanos, esta noche también vamos a pasar al tiempo más importante de este culto. Y de esta manera quiero invitar a Pastor Andrés Lim, quien esta noche nos va a compartir la palabra. Adelante, Pastor. Buenas noches. Esta noche culto de oración, ¿no? Entonces, esta noche con los hermanos, primeramente escuchando la palabra, luego podemos y orar juntos. Ese tiempo necesita, ¿no? Muchas necesidades, especialmente la iglesia aquí en la Misión Bolivia, bastante necesidades, hermanos. Ese tiempo también visitamos, ¿no? Viajamos diferentes departamentos. Entonces, cada iglesia visitando, en verdad, está buscando el nuevo edificio, un nuevo lugar. Entonces, esta noche, primeramente, vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 9. El libro de Génesis capítulo 9, todos están la Biblia en su mano. Podemos buscar el libro de Génesis capítulo 9, desde el versículo 20 voy a leer. Ya todos se encontraron Génesis capítulo 9, desde el versículo 20 voy a leer hasta el versículo 27 voy a leer. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet y tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, y teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vio Noé después del diluvio, perdón, hasta versículo 27, ¿no? Hemos leído. Esta noche nosotros hemos leído Génesis capítulo 9, hermanos. Después de la familia de Noé y sembrando, luego y labrando la tierra y plantó unas viñas. Entonces ahí desde versículo 20 leyendo a través de tres hijos que recibieron la salvación del diluvio, pero a través de tres hijos, cómo han recibido la salvación. Pero ahí como, sí, también trabaja Satanás en la vida de la familia de Noé. Luego finalmente recibiendo maldición y fracasa. Entonces esta noche pensando, ¿no? Y quisiera compartir con los hermanos. Yo también varias veces escuché esa parte, el pastor compartía sobre la guía de Espíritu Santo. Según nuestro punto de vista, tal vez no podemos entender injusto muchas cosas, pero más importante es que a través de capítulo 9 explica sobre la guía de Espíritu Santo. Entonces, primeramente, recibiendo la salvación,
recibir el perdón del pecado y nuevo nacimiento. Entonces, mucho tiempo antes de recibir la salvación, oscuridad, esa oscuridad, la potestad de oscuridad, hablando nosotros como Satanás, recibiendo esa guía es. Por eso nuestra vida es como pecaminosa. Aún muchas personas no quieren hacer malas cosas, no quieren hacer pecados, pero un tiempo está bien, pero nuestra vida otra vez cometiendo pecados, otra vez haciendo lo que está, no quiere. Entonces, antes de conocer nuestro Señor Jesucristo, antes de recibir la salvación, el perdón del pecados. Entonces, esa potestad, esas tinieblas, Satanás guiando cada uno de los hombres. Por esa razón, ¿no? Por esta razón, y fracasa y sufre. Pero esa noche, los hermanos, y nosotros, cada uno, nosotros recibimos la gracia de Dios. Dios también tiene plan cada uno de nosotros, según su plan guiando a nosotros. Algunos en el mundo sufren y fracasan, aunque no quieren ser, pero estafados. Alguien engaña y fracasa. Alguien también no quiere sí, pelear, pero alguien discutiendo, peleando. También algún matrimonio también. A través de diferentes problemas, situaciones, humillando a nuestros corazones. Luego encontrando nuestros Señores Cristos, hay un corazón muy humilde, muy bajo. Ahí nosotros, y aún según nuestra sabiduría, según nuestro conocimiento, muy difícil aceptar, recibir. Pero como Dios ama a cada uno de nosotros, por eso guiando, si bajando, humillando nuestros corazones. Luego, y escuchando la palabra de Dios, podían aceptarle, recibir. Después de recibir la salvación, Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Algunos dicen, teniendo pecado en el corazón, teniendo oscuridad, ¿cómo el Espíritu Santo pueda trabajar, guiar? Ese no se puede, ¿sí? Nosotros escuchando la palabra, podemos ver, entender esa parte. Entonces, como la familia de Noé, después de recibir la salvación a través de 3 hijos, Sem y Jafet y Cam, a través de 3 hijos, ¿verdad? ¿No? Sem, Cam y Jafet. Y a través de 3 hijos, ahí Satanás trabajando. Entre 3 personas, uno era uno. Son 3 hijos, son iguales, hijo de Noé. También ellos recibieron la salvación del diluvio. Han recibido la gracia de Dios. Pero como hay un hijo recibiendo ese Satanás, el pensamiento de Satanás. Entonces esa parte, yo también, muchas veces el pastor nos compartió sobre la guía de Espíritus Santos. Entonces, ¿cómo podemos recibir la guía de Espíritus Santos? Y aparentemente ese hijo, si cames, mirando defecto de sus padres. Entonces, desnudes, ¿verdad? ¿No? Después de cosechar y tomando en las tiendas, ahí se quedó con desnudes. Según ¿sí? nuestro sentimiento, ¿verdad? ¿Sí? Su padre está mal. Pero el hijo, ¿sí? ahí después de ver, avisando 2 hijos, otros 2 hijos, Sem y Jafet. Pero 2 hijos muy diferentes. Después de despertar su padre, y maldijo solamente y cámara. Entonces, cuando nuestra iglesia, algunos hermanos, ese tiempo por pandemias, desde el año pasado, creo el mes de marzo, o sucedió esa pandemia, llegó un pánico, todo el mundo no sabía, solamente llegaba temor. Entonces ahí, por cuarentena, solamente quedamos en la casa. A través de online virtual, internet, hasta, ¿sí? Hasta donde no hay iglesia,
También muchos lugares que no llegan el evangelio, pero a través de internet online y podían escuchar la palabra de Dios. Entonces muchos escucharon el evangelio, también en sus corazones podían recibir nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Entonces, y desde el año pasado sucedió esa pandemia, estaba en las casas, solo tenían miedos, pero muchos hermanos también, y aumentaron, escucharon el evangelio, recibieron la salvación. Creo que ahora también es el momento también a través de Zoom, luego de Facebook, porque Facebook más creo, las personas más que participan. Los que están participando por medio de Facebook, entonces ahí escuchando el evangelio, luego entendieron sobre el evangelio, cómo Jesucristo murió nuestros pecados. Entonces, varias veces, muchas veces, conocen nuestro Señor Cristo, llegó a este mundo como Hijo de Dios. Pero no sabía antes, sigue en nuestros corazones, llegaba a condenaciones, tristeza, vacíos, más también ese pecado sigue, ¿sí? Y dando condenaciones. Pero a través de diferentes eventos, seminarios bíblicos, CELEPE con Pastor Ospa, entonces mucha gente escucharon. Solamente escuchando esa palabra, entrándose, con la fe llegando en el corazón, mucha gente, ¿verdad?, en todo el mundo recibieron la salvación. Ese gran milagro, la obra de Dios. Como en la pantalla, solamente mira escuchando, a través de, ¿sí?, ese internet online, y a través de su siervo transmitiendo la palabra de Dios. Esa palabra, solamente escuchando, luego entrando poco a poco a nuestro corazón, esa palabra se queda. Y dando la fe, creyendo finalmente cómo es Cristo murió, llevó nuestros pecados. Creyendo en esto, sí, cómo llegaba paz, tranquilidad, mucha alegría. Aunque los hermanos escuchando es el evangelio, ya han entendido, ya recibieron la salvación, muy fácil, también muy simple. Pero los que no han entendido todavía, los que no han recibido la salvación todavía, entonces muy difícil, complicado. Pero esta palabra poco a poco así entra. Luego, y creyendo en nuestro corazón, ves gran obra de Dios. Entonces, hay los hermanos cuando llegando, conociendo nuestra misión, cuando llegando, yo también, y visitando por evento, ¿no?, algunas iglesias, invitando, realizamos cultos unidos. Luego también seminarios bíblicos, también CELEFES. Los pastores también, muchos tienen deseo, anhelo, conocer, aprender más palabra de Dios. Por eso realizamos estudios bíblicos, seminario bíblico, ahí visitando, compartiendo las palabras. Entonces ahí, y los pastores, ¿cómo atienden, reciben? Como fuera, como discípulo de Cristo, ¿sí? Como fuera, como siervo de Dios, como fuera ángel de Dios. Y atentamente recibiendo, luego ya llevando, invitando comidas. Entonces podía ver, ¿verdad?, los pastores. Tiene un corazón muy amplio. Ahí compartiendo. Después de compartir también, los pastores, como así abre, ¿sí? Continuamente quiere invitar, quiere realizar diferentes eventos. Entonces ahí yo visito a otras iglesias, diferentes iglesias, como así las personas muy amables. Luego recibe, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando, conociendo nuestra iglesia, nuestra misión, hermanos, usted recuerda cuando llega a nuestra iglesia, tal vez poco frío era, frío comparando con otras iglesias. Llegando aquí, y muchos también nos saludan, no atienden muy bien, no amable. Claro, nosotros atendemos, ¿no? Hasta la silla, sentándose. Luego también nosotros servimos. Pero comparando como afuera,
muy diferentes. Tal vez se siente muy frío es. Luego también entre hermanos afuera, en caso de otro, ¿no? Otras iglesias, denominaciones, visitantes, como ellos en verdad, ¿sí? Muy amables. Pero ahí entre hermanos, nuestra iglesia tal vez, y se siente muy frío hablando, directos, también exhortaciones, intervenciones. Entonces, fácilmente nosotros, ¿no? Sí, queremos cerrar, queremos buscar una iglesia que me atiende, me sirve y amablemente. Entonces, como en Corea también había, hermanos, una iglesia. Si nuevo era, nuevo cielo, la nueva tierra, una iglesia. Esa iglesia había en Corea. Entonces, esa iglesia que es grande en Corea es como nuevo tierra, nuevo cielo, nueva tierra. ¿Han escuchado? Entonces, en la Biblia sale esa iglesia, ese nombre. Entonces, esa iglesia ha crecido muy rápido, muy grande. Entonces, esa iglesia, cuando, ¿sí? Como educando, capacitando los líderes, entonces ciertos tiempos educando, luego a través de diferentes talleres, educando muy bien. Luego pasando un tiempo, ellos han sido líderes. Luego y enviar a diferentes iglesias. Como fuera, nuevo era nuevo. Entonces entrando, visitando a diferentes iglesias, entonces como nueva persona ya congrega a la iglesia, ¿cómo se siente? Entonces muy feliz era cada iglesia. Recibe atentamente. Luego, esta persona se queda, sí, se queda en su iglesia, luego congregando. Congregando como fielmente, ¿sí? Sirviendo a esa iglesia. Entonces, esa iglesia sí ve a esta persona nuevas, pero como echando, como sirviendo la iglesia. Luego, dando cargo, diáconos, primero líder, después diáconos, ancianos. Pasando unos tiempos, entonces esta persona que recibieron esa capacitación de esa iglesia, nuevo cielo, nueva tierra. Entonces ahí en otra iglesia, ahí la gente reconoce, luego teniendo un cargo alto, desde ahí recién y compartirá su doctrina. Luego totalmente, como un líder era en su iglesia, ¿no? Nueva iglesia, eso, ahí, y compartiendo y su doctrina. Luego ahí poco a poco y destruye esa iglesia. Finalmente muchos miembros salen, lleva a su iglesia nuevo cielo, nueva tierra. Ahí creció esa iglesia, mucho, no sé si, muy peligroso, ¿no? Esa iglesia. Aquí en Bolivia también hay, ustedes han escuchado, así sus miembros, líderes, primero capacita, educa muy bien, luego envía a otras iglesias, porque otra iglesia, nueva gente parece, nueva persona, por eso acepta muy bien. Luego en la iglesia saluda bien, ofrenda bien, limpia bien, humanamente. Entonces esa iglesia rápidamente da cargos, levantas. Ahí cuando tiene un cargo altos, poco a poco y predica su propia doctrina. Luego poco a poco ahí destruye. Hay varias iglesias en Corea, han destruido muchas iglesias. Ahí ese líder de iglesia, Nuevo Cielo, Nueva Iglesia, llevaron a su iglesia. Ahí creció bastantes iglesias. Entonces aquí en Bolivia hay, ustedes han visto, han escuchado esa iglesia. En Corea había eso. Entonces todas las iglesias tenían muchos miedos. Tampoco sabía quién es ese miembro de esa iglesia. No sabía, difícil, ¿no? Distinguir. Pero cuando ya nuestra iglesia viene, ¿cómo es, hermanos, nuestra iglesia? Nuestra iglesia, cuando, aunque sirve bien,
humildemente hace bien, pero ya cuando ve, ¿sí?, los siervos, pastores, también exhorta. Un hermano, ¿sí?, sencillamente, luego no habla muchos, fielmente sirviendo, trabajando, pero en nuestra iglesia, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Por qué, hermano, usted no abre tu corazón? Alguna persona piensa, sí, callándome, luego trabajando bien, sirviendo, que hay problema, tal vez puede pensar. Pero los pastores mirando, muy raro era. ¿Por qué? Muy incómodo en la iglesia, porque Dios da ese corazón. Entre los hermanos, después de recibir la salvación, fluir era fluir, necesita fluir. Ese Espíritu Santo fluye. Un hermano triste, pero un hermano es feliz. Entonces ese hermano que tiene, ¿sí?, la felicidad, alegría, esperanza, un hermano que tiene la fe, ya compartiendo, ya fluye a otra persona. Otra persona que no tiene nada, cuando escuchando, ese corazón fluyendo hasta otra persona que no tenía, ya contagia. Esa noche hemos escuchado como testimonios, diácono Alberto, ¿cómo te explicaba? La mayoría, viviendo para vivir, comer, disfrutar este mundo. Pero cuando después de recibir la salvación ya viene a la iglesia, siervo de Dios viajando, predicando el evangelio, ya yo también quiero vivir. Como cuando predicando fuertemente la gente, cómo escucha atentamente, cómo recibe la salvación, cómo se glorifica a Dios. Entonces se siente feliz, contento al ver. No se sintió nada en el principio, solamente escuchaba. Pero ese corazón, mientras escuchando, ya fluyendo, transmite, contagias. ¿Cierto, hermanos? Ustedes también, un domingo, ya congrega a la iglesia. Ay, muy cansado, quería dormir. Pero casualmente escuchando un testimonio de un hermano, cómo Dios trabajó maravillosamente. ¡Wow! En ese hermano, yo veo que ese hermano como igual que yo, carnal. Pero cómo Dios trabaja así, cómo Dios bendijo. Ay, ¿por qué mi vida no bendice? En mi vida también quiero que Dios trabaje. Pero ya cuando escuchando, eso ya fluye. Entonces la iglesia, sí, una iglesia que los hermanos han recibido la salvación. Ya en el corazón de los hermanos, ahí ese Espíritu Santo mora. Por eso desea, ¿sí?, servir a Dios el Evangelio. También desea recibir la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios, que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Recibiendo esa guía, esa fe, luego en su vida también ve, ¿sí?, la obra. Entonces los hermanos también mirando esa vida, en su vida de hermanos, que Dios trabaja. También desea, quiere que Dios trabaje en mi vida. Yo también me recuerdo, estando en el seminario, ahí yo era como un joven normal. Quiere estudiar bien, entrar, ¿sí?, una empresa grande, ganar dinero, ganando bien, luego disfrutar en el mundo, luego formar un hogar, luego vivir tranquilamente. Pero como Dios mi vida también trabaja. Ahí todos fracasándome, ahí yo encontré el Evangelio. Escuchando el Evangelio, gracias a Dios. Ahí como Dios trabajando en mi vida, humillando a mi corazón. Esa palabra de Dios, el Evangelio entró en mi corazón también. Podía aceptar y creer. Desde ahí, Dios guiando y trabajando. Entonces, ahí, como en nuestras iglesias, a través de este Espíritu Santo, uno que ya recibió la salvación, ya fluyera entre hermanos. Por eso ya mirando, se siente un hermano, aunque trabaja fielmente, sirviendo, limpiando, sirviendo muy bien, pero se siente también el corazón, se siente incomodidades, que no habla, no expresa, ¿sí?, solo humildemente trabaja. Entonces ahí nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿cierto, hermanos?
varias veces, pastor llama, hermano, abre tu corazón. En tu corazón, ¿qué tiene? No entiendo, ¿verdad? Luego ya también exhorta, intervienes. También algún hermano también testificando, hablando muchos. Entonces también, pastor viene, luego también habla. Hermanos, no necesario así hablar tantas cosas. Sí, hermanos, luego también nosotros, sí, escuchando intervenciones. Entonces, cuando sí, tal vez ese miembro de esa iglesia nuevo, cielo, nueva tierra, creo que no va a aguantar en nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas. ¿Sí? Traba duro, trabajando, sirviendo muy bien, también viene, ¿cierto? Sí, hermanos, usted muy orgulloso. No debería hacer, debe abrir tus corazones, debe expresar tus corazones. Luego hablando, echando también, y otra vez viene intervenciones. Cuestas, tal vez aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir? En nuestra iglesia, hermanos, necesita, despojando de nuestra manera, de nosotros, luego recibir la guía de Espíritu Santo, de muy importantes y hermanos. Esta noche leyendo esa partes, como Sem y Cam y Jafet, como su padre estaba en la tienda desnudes con desnudes. Entonces su hijo Cam vio la Biblia, dice, vamos a buscar un versículo, hermanos, Génesis capítulo 9. El versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Según ese versículo, ¿no? Capítulo muy corto, era corto, sencillo. Solamente ya vio, luego salió y avisó a los hermanos. Pero cuando su padre, después de despertar, y maldijo era. Versículo 25, después de despertar su padre Noé, mirando todo, sabiendo todo lo que ha pasado, luego ya versículo 25 dijo, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus y hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán, su siervos. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán, su siervo. Según la Biblia, sí, muy sencillo, era sencillo. Solamente Cam entró y vio desnudes, y luego solo avisó dos hermanos. Luego recibió maldiciones. Maldito sea si Cames. Hebreos vamos a buscar, hermanos. Libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 3. Libro de Hebreos, capítulo 3, el versículo 7, hermanos. Ya todos se encontraron, voy a leer Hebreos capítulo 3, ese versículo 3, 7 voy a leer, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz. Ya ese Espíritu Santo ya guía a nosotros, nuestra vida, hermanos. Dios quiere guiar a nosotros, cada uno de nosotros. Por eso habla, ¿sí? Por diferentes maneras, guiándonos y a nosotros, a los hermanos, la iglesia. Versículo 7 también leyendo, ¿qué dice? ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Si oyeréis hoy su voz. Si oyeréis, si escuchen. En nuestra vida, si escucha la voz de Espíritu Santo, hermanos. Si escucha la voz de Dios, la palabra de Dios. El versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto.
Versículo 10. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ya 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El día que el Espíritu Santo habla, dice el Espíritu Santo, si oyeréis, oí su voz. Luego hablaba sobre quién, versículo 8, 9 y 10 habla. ¿Quién habla? Aquí vuestros y padres hablando los pueblos de Israel que salieron de Egipto. Ese tiempo después de salir de Egipto, Dios estaba dirigiendo por el desierto. Entonces, Dios dirigiendo el pueblo de Israel por el desierto. Entonces, durante 40 años, como Dios ha dado era sus milagros, también su bendición. Aún ese camino es duro era, porque desiertos. En el día, en la mañana, en la noche, frío. En el día, calores. También peligroso ese camino. No tenía también nada. Entonces el pueblo de Israel, caminando, quejaban, murmuraban contra Dios, contra siervo Moisés. Pero durante 40 años, Dios todo ha dado. Muchos milagros mostró a través en ese camino, en el desierto. Pero cada vez ellos mirando las situaciones, dificultades, sin pensar, solo ver las dificultades. Situaciones quejaron, murmuraron. ¿Por qué sacó? Dice. ¿Por qué ya Moisés habló al rey Faraón? ¿Y por qué sacó? ¿Por qué pidió a Dios que saque de Egipto? Entonces cada vez Dios más miraba situaciones, según también su sentimiento, según su vista, más enfocaba y luego recibía. Por eso aquí, ¿qué dices? El Espíritu Santo dice, y se habla. Cuando escuchando la voz del Espíritu Santo, recibiendo la guía de Dios. Entonces Dios todos protegiendo. Dios va a solucionar. Luego va a ver cómo en el desierto, durante 40 años, Dios bendijo en gran manera. Podía ver, pero los padres, los pueblos de Israel, ellos, ¿cómo? Aquí, ya versículo 15. El versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la y provocaciones. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Cuándo el Espíritu Santo ya quiere guiar a nosotros? Guiando finalmente y quería llevar a la tierra bendita, prometidas, a la tierra de Canaán. Pero todos no podían entrar, dice, esa tierra prometida a Canaán. Todos se quedaron en el desierto y murieron. Aún ellos también recibieron la gracia de Dios, la salvación, como de la potestad de Faraón en Egipto, viviendo como una vida esclavitud. Entonces eso como una sombra de los humanos, nosotros también como un Egipto grande este mundo, viviendo como esclavitud, sirviendo nuestra carne, nuestros deseos. Viviendo de ahí, Dios sacó, de ahí sacó de la potestad rey Faraón, de la potestad de tinieblas de Satanás. De ahí y sacó a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos pasaron, caminaron el mar rojo, deberían morir los pueblos de Israel. Pero ahí, en vez de morir los pueblos de Israel, en ese mar rojo todos metieron, ¿no? Murieron. ¿Quién? Los ejércitos de
de Egipto, soldados. Entonces el pueblo de Israel todos ya cruzaron, pisando ese suelo, ¿no? Suelo, tierra, dentro del Mar Rojo, ahí caminando cruzaron. Después de cruzar, luego ¿quién siguieron detrás del pueblo de Israel? Los ejércitos de Egipto, rey Faraón. Entonces todo el pueblo de Israel salieron, ya llegaron al otro lado. Luego recién los ejércitos de soldados de Egipto, rey Faraón, entrando. Ahí el agua todo cubrieron y murieron. En verdad, hermanos, los pueblos de Israel mirando, los soldados, ese ejército de rey Faraón, nosotros teníamos que morir en el mar. Nosotros, pero por la gracia de Dios, recibimos la salvación. ¿Cómo eso refleja nuestra salvación, hermanos? Nosotros deberíamos morir por nuestros pecados, hermanos, ¿cierto? Nosotros estaría ¿dónde? En ese mar rojo es. Luego todos flotando, perdiendo la vida, muertos. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una vida nueva. Entonces ese pueblo de Israel cruzando Mar Rojo es, luego entrando desierto es. ¿Cómo es en la vida de creencia en nuestros caminos? Hasta que llegue la tierra prometida. Entonces ese mundo es como después de recibir la salvación, como Dios dirigiéndose por el camino desierto. No hay, ¿sí? No hay buenas cosas. No hay también mucha agua. También el clima. Pero ¿cómo hay el Espíritu Santo? Dios acompañando al pueblo de Israel. Dios protegía toda la necesidad, Dios cubriendo tantos. Entonces ese pueblo de Israel, escuchando la voz de Dios, recibiendo la guía de Espíritu Santo, al ver las situaciones, tal vez puedes, ¿sí? Triste, no esperanza. ¿Cómo? ¿Sí? Él dice, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Si oyeres, mientras escuchando la voz de Espíritu Santo, recibiendo la guía de Espíritu Santo, nosotros veremos como igual que los pueblos de Israel en el desierto podía ver tantas bendiciones, milagros. Pero también aquí aún han visto a Dios, pero ellos sus corazones cuando ve dificultades, situaciones, rápidamente ¿sí? Confiaba en sí mismos. Creía, se aceptaba. ¿Qué aceptaba? Sus razones, sus sentimientos. Por eso, ¿qué dice el versículo 8, hermanos? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. No endurezcáis. En nuestra vida, tal vez, hermanos, si llega diferentes situaciones y problemas, entonces algún hermano dice, pastor, soy salvo. Yo soy salvo, hermano, pastor. Luego yo sirvo a la iglesia. ¿Por qué entonces en mi vida eso pasa? No puedo entender. Sí, hermanos, este mundo mientras viviendo, muchas cosas pasan, no solamente buenas cosas. Como tantos años, todos los días viviendo, a venir buenas cosas. Sí, claro, siempre viene buenas cosas, buen trabajo. Es bueno, pero también también viene, ¿cierto? Diferentes problemas, enemigos. También algunos atacan, algunos también, si me mientes, quiere estafar. Bastantes situaciones también ya vienen. No solamente enemigos, entre nuestra familia sucede, ¿cierto? Problemas, situaciones. Pero en ese momento, ¿verdad? ¿No? Como igual que el pueblo de Israel, escuchando la guía de Espíritu Santo, Dios resolverá. Dios todo va sin solución. Por eso la Biblia dice, no endurezcáis vuestros corazones. Pero ahí la mayoría solo ve según su vista. ¿Sí? ¿Por qué?
eso sucede en el desierto como pueblo de Israel. No hay comida, porque hay otro camino, muchos, porque en ese camino Dios dirige. Aquí frío es. Luego ellos rápidamente enfocaban sus vistas, luego sus razones. Esa noche también hemos leído, ¿no? Génesis, aquí es. Cames solo vio él. ¿Sí? Entonces nosotros también, mirando según nuestros ojos. Y tiene razón, hermanos, como cámara. Nuestras situaciones, ve, ustedes ve, ¿sí? Pero todos los hermanos, lo que se ve, se siente, tiene razones. Eso acepta la mayoría, humanamente. Pero más importante, hermanos, como y recibir la guía de Espíritu Santo. Muchos hermanos, por sus razonamientos, no quiere despojar, no quiere dejar. Agarra muy fuertes. Pero hermanos, Satanás, ¿cómo engaña? Luego finalmente destruye. Aún salvos, aún recibió la gracia de Dios, como la familia de Noé. Pero en esa familia, como Satanás, engañando, finalmente destruye, recibiendo maldiciones. En nuestra vida también. ¿Sí? Cuando ve, según nuestros ojos, también quiere agarrar mis razones, mis sentimientos. Pero ahí, sí, Satanás también trabaja. Por eso muy importante es recibir la guía de Espíritu Santo, hermanos. Cuando escuchando la voz de Dios. La guía de Espíritu Santo, también ahí, sí, Dios quiere bendecir. Dios quiere llevar a la tierra y prometida, bendita. Según ese propósito, según ese plan, Dios guiándonos, llevándonos, trabajando en nuestras vidas. Pero nosotros también miramos, vemos problemas, situaciones, enemigos, tantas cosas ya vienen. En ese momento era más importante recibir la guía del Espíritu Santo. Pero ahí Satanás también, ¿qué hace? En vez de escuchar la guía del Espíritu Santo, ¿qué hace? Más enfoca, más acepta mi punto de vista, mis razones, sentimientos. Pero ¿cómo hace? En vez de humillar, en vez de escuchar la guía del Espíritu Santo, se enoja, se cierra nuestro corazón. Igual que el pueblo de Israel, ¿sí? No endurezcáis, se cierra, luego se enoja, queja y mura. Finalmente, todo pueblo de Israel se quedaron en el desierto, murieron. Ese tiempo, mi matrimonio, viajamos, hermanos, diferentes ciudades. Porque según mi recuerdo, ¿no? Primero viajamos equipando escobillas y para dar la conferencia, ¿no? En el régimen penitenciario. Aunque no había ya iglesia, nuestras iglesias, pero ahí podía ver, ¿no? Dios abrió y la conferencia en el régimen penitenciario. Entonces ahí continuamente ahí, escuchando espiritualmente los privados de libertad. Luego también en la iglesia, en otra iglesia, podía realizar educación de la familia, también CLFs. Ahí conocimos varios pastores, también algunas personas que escucharon el Evangelio. Terminando lo mismo también, mismo programa en Tarijas. De Tarija volviendo, nosotros visitamos a Santa Cruz, a Potosí, ¿no? Primero creo, Potosí, ¿no? Luego Santa Cruz. Después de Sucre. De Sucre regresamos, luego Oruro, viajamos. Luego regresando a Cochabamba y visitamos. Entonces, cada ciudad visitando podía ver dónde hay nuestros ministros, nuestras iglesias. Y faltaban salones, lugares. Entonces ya necesita estar buscando
nuevos lugares, edificios o terrenos, quiere comprar diferentes lugares. Santa Cruz también está buscando, Cochabamba. Entonces, Dios sí está trabajando diferentes, ¿no?, lugares. Luego también, a través de CLF, con otras iglesias, con los pastores, estamos trabajando. Muchos pastores mirando cómo estamos trabajando área de régimen penitenciario. Jerusalén Radios, satelital. Luego también CLFs. Luego, y trabajo ayudar desde niños, adolescentes, jóvenes. Tenía interés, muchos quieren y trabajar juntos con nosotros. Ya esta noche, los hermanos, falta muchos obreros, muchos obreros. También muchos siervos falta aquí en Bolivia. También de vez en cuando usted puede ver, usted cuando predica el evangelio, la gente escucha bien, ¿cierto? Claro, no todo escucha bien el evangelio. Escuchando, luego esa palabra ellos entra a creer, reciben la salvación. Después de recibir la salvación, ellos su rostro, también su forma de hablar, todo cambia. Otra persona es, sí, increíble. Pero también predicando el evangelio, Satanás trabaja fuerte. Sus hijos lloran, ¿cierto? Su marido viene, también exhorta. Ya predicando el evangelio, ya rara cosa sucede, ¿cierto? Para que no escuche el evangelio. Satanás también trabaja. ¿Qué hay? Ya eso nomás predicando, luego escuchando el evangelio, va a recibir la salvación. Pero no permita, Satanás. No deja escuchar. Eso poquito falta. Nos da mucha pena en ese caso. Iguales, hermanos. En la iglesia muchos hermanos iguales. Dios quiere trabajar grandemente, pero poquito era, poquito. Ay, yo necesito, era mi negocio, trabajo, mi vida. Y ahí ellos se van. Pero ya poquito nomás ustedes por la fe, avanzando, Dios va a trabajar grandemente, especialmente los seminaristas. Yo años con los seminaristas, juntos, compartiendo, entrenando, juntos, puedo ver. Yo y mi esposas, los pastores, pensamos, ya Dios está trabajando en Bolivia. Ese seminaristas, hay poco más aprende, recibe entrenamiento bien, Dios va a trabajar grandemente. Pronto casándose, pronto ya una ciudad dirigiendo el evangelio, qué raro, ¿qué es? Satanás trabaja grandemente. Luego ellos, ¿qué hacen? Mirando, pensando, recibiendo su pensamiento, pastor, no sirve, inútil, mejor, yo quiero trabajar, yo quiero ganar en el mundo dinero mejor. Luego se va. Mucha pena da. Poquito era, poquito. Y poco falta, poco, escuchando el evangelio. Ahí acepta, cree por la fe. Va a ver, era la salvación. Mucha gente. Poquito hay quedando. Luego Satanás trabajando. Eso recibe, eso acepta. Sí, hermanos, una parte de la Biblia, vamos a buscar, luego terminamos. ¿Tiene ustedes la Biblia? Libro de San Juan, capítulo 14. Libro de San Juan, capítulo 14, el versículo 12. Se encontraron el libro de San Juan capítulo 14, el versículo 12. Solo un versículo junto vamos a leer. ¿Sí? Se encontraron todos, hermanos, juntos vamos a leer. 1, 2, 3. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí leyendo, el que en mí cree, el que en mí cree, ¿qué quiere decir? Uno que cree entre los hermanos, nosotros creemos en Jesucristo, es las obras que yo hago.
Jesucristo hizo muchas obras, milagros. Entonces Jesucristo mora en nosotros. El que cree en Jesucristo, ¿qué hace? Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Mm? Él las hará también, dice. ¿Qué quiere decir? Jesucristo hizo ese milagro. Entonces, ¿por qué Jesucristo mora en mí? Entonces, ¿por qué mi persona no puedo hacer? ¿Mm? Creyendo en Jesucristo en mi vida, también hará. Jesucristo hará a través de mi persona. Creyendo, Él también hará. Dice. No solamente hacer. ¿Por qué? Perdón. Él las hará también, dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores, más mayores hará, dice, hermanos. Sí, hermanos, en verdad esta noche escuchando esas palabras, Él dice el Espíritu Santo dice, si oyeréis, oyeréis. Si escuchando la voz de Espíritu Santo, entonces sí o sí va a haber en nuestras vidas. Pero cuando oyendo la voz de Espíritu Santo, no endurezcáis, que no cierre en nuestros corazones. Ay, ese es imposible. Eso habla solamente a siervos, pastores. Ya mi caso no es. Soy joven, soy nada. Si no endurezcáis, no se cierra nuestro corazón. Más importante que es, a Jesucristo hizo milagros, mucha obra. Ese Cristo mora en mí. Entonces, creyendo en Él, porque mi vida también no hará. Pero ahí, creyendo, aún mayores hará, dice, en nuestras vidas. Esta vez, cada ciudad para realizar conferencias, CLF, educación de las familias. Entonces, hablamos con tesoreros. Sí, tesoreros, yo viajaré por vuelos. Sí, tal vez puede quejar. ¿Por qué, Pastor Andrés, por vuelo viaja? Sí, ¿por qué no por tierra buses? Más económico. No hay tiempo, hermanos. Tesoreros, no hay tiempo. ¿Sí? Antes de viajar también hay bastantes comuniones, eventos, actividades. No da tiempos mejores. Entonces, diácono, no se preocupe. Tesoreros, si donde hay necesita el evangelio, Dios dará. Yo creo, Dios va a dar todas las necesidades. Yo viajaré por pueblos. Usted ve la obra de Dios. Cuando necesita, haremos. No se imagínense, hermanos, destapando cobijas y matrimonios, tarijas, después Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz. También mañana, ¿no? Viajaremos a Chulumaño. Regresando de Chulumaño, también viajaremos Trinidad, Beni Trinidad. Trinidad no hay iglesia, ¿sí? Entonces ahí también realizaremos CLFs, educación de las familias. Luego también conferencia en régimen penitenciario. En Trinidad hay también bastante hermanos salvos, la familia de los hermanos. Ahí reuniremos cultos unidos, seminarios. Si ahí también necesita una iglesia secundaria, hermanos. Entonces Dios sí va a dar. Yo creo, hermanos. Yo creo, ¿sí? No solamente toda parte de Bolivia, viajar por vuelos. También hasta provincia, toda parte conoceremos. Entonces Dios tiene que dar buen auto, buen carros para llegar a toda la provincia rurales. Dios sí o sí tiene que dar. Yo creo. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Ahí va a vivir. Si faltas, ¿sí? Algunas cosas. No. ¿Sí? A través de situaciones, nosotros orando, pidiendo, Dios va a dar todas las cosas. Luego Radio Jerusalén, satelital. Ahora apenas 8 lugares, ¿cierto? Sí, nuestro anhelo, hermanos. Toda parte de Bolivia es llegar a Jerusalén, radio satelital.
Entonces ahí los hermanos, ¿hasta dónde es? Y no llega internet. Hasta si autos, personas no llegan. Pero es el Evangelio llegando. Eso nosotros orando a Dios y llevaremos este Evangelio. Yo creo, Dios sí o sí va y acelerará. Dios va a solucionar y a ayudar a nosotros. Entonces esa noche hasta aquí, ¿no? Compartimos, hermanos. Y orando terminamos. Dios Padre, esa noche escuchando, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis, no endurezcáis en nuestros corazones. En verdad, cuando mirando las situaciones, cuando mirando según mi punto de vista es en verdad difícil, es imposible. También por esas situaciones surge queja, murmuras. Pero aquí, cuando el Espíritu Santo guía y habla a nosotros oyendo, en verdad abriendo nuestros corazones, luego creyendo, como aquí el libro de San Juan, capítulo 14, dice, el que me cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, dice. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es poderoso Hijo de Dios. Él todo es posible. Creyendo en Jesucristo, nosotros también hará, dice, hará, ¿sí? También aún mayores cosas nosotros podemos hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa noche, culto de oración, cada uno de los hermanos, pidiendo, orando, acercándose de Dios. Dios va a escuchar atentamente. Luego Dios todo va, ¿sí?, cumplir según nuestra oración. Ahora en Santa Cruz Centro está buscando un lugar más amplio, que no hay lugar donde pueda reunirse, hermanos. Cochabamba también está buscando. Ahí también hay varias opciones. Dios va a permitir un buen lugar. Aquí, Ciudad de La Paz, también necesitamos, Dios Padre, si cada ciudad bendice a su siervo, los ministros, pastores, evangelistas. También necesitamos más seminaristas, también obreros, diáconos, ancianos en Bolivia. Dios Padre, a través de Jerusalén Radios, hasta provincias, lejos de la ciudad, hasta rurales, está escuchando. Especialmente aquí en Bolivia usa quechua y aymara, también guaraní. Necesitamos también los que puedan hablar, ¿sí?, muy bien, fluidamente, guaraní, aymara, quechuas, más necesito. Entonces nosotros haciendo doblajes, luego todo lado, eso queremos y usar, transmitir por radios y televisiones. Esa noche, muchas gracias por tu palabra. Y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, pastor, muchas gracias por compartirnos esta noche la palabra. Y esta noche, antes de terminar este culto de oración, quiero dar algunos anuncios. Primeramente, recordarles los horarios de los cultos generales que tenemos y transmitimos a través de Facebook y habilitamos las plataformas Zoom para la participación. Primeramente, la hora piadosa, de lunes a sábado, a partir de las 6 a 6:30 de la mañana. Domingos, culto general con Pastor Andrés Lim, a partir de las 10 de la mañana hasta 12:30 de mediodía. Domingos, de igual manera, el culto por la tarde a partir de las 6:30 de la tarde. Los miércoles tenemos el culto de oración a partir de las 7:30 hasta las 9:30. Y los sábados el culto de los niños a partir de las 10:30 hasta mediodía. Sí, también tenemos cultos especiales que son solo a través de la plataforma Zoom.
lunes culto de casadas a 7:30 de la noche, martes culto de casados 7:30 de la noche, viernes reuniones zonales a las 7:30 de la noche y sábados culto de jóvenes a partir de las 3 de la tarde. Sí, hermanos, los invitamos a todos ustedes y de esta manera también puedan invitar y a sus familiares invitados a que puedan ser partícipes de estos cultos que estamos realizando y transmitiendo. También quiero anunciar que del 1 al 4 de septiembre tendremos un seminario bíblico. Ahí en pantallas pueden ver el volante. Y este seminario va a ser dirigido por el pastor Ho Si Hai. Y de esta manera también podamos invitar a nuestros familiares, conocidos y amistades para que puedan participar en ese seminario. Y también todos los hermanos de la iglesia puedan participar y de esta manera también podamos recibir la palabra de Dios a través del siervo. Sí, hermanos, también todos los domingos tendremos los cultos dominicales y esto a través de, se va a transmitir a través de Corea del Sur y los cultos dominicales a través del pastor Oxo Park a partir de las 6:30 de la tarde. Sí, hermanos, espero que puedan conectar y de esta manera también y participar de este culto dominical y escuchar la palabra del siervo de Dios. Sí, hermanos, los invitamos también a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio online, que a través del satélite de Tupac Katari está teniendo un gran alcance a nivel Sudamérica. Sí, hermanos, también recordarles que todas nuestras transmisiones y todos nuestros cultos están siendo transmitidos y traducidos en quechua y aymara. Sí, hermanos, muchas gracias y hasta aquí con este culto de miércoles, culto de oración. Y los invitamos a que en casa y puedan reunirse también en oración y como pastor bien indicó, y por todas las necesidades que se tienen en la iglesia y por los distintos eventos que se van a realizar, podamos orar y también por las necesidades personales que uno pueda tener. Hermanos, y en la iglesia también de 2 en 2 vamos a reunirnos en oración. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego.